Pese a que el director de control interno lo requirió al menos 2 veces, Hidroituango no hizo una copia de seguridad de su información ante la eventualidad de una situación de catástrofe natural. Exclusivo Red Más Noticias. Este es el más reciente informe de control interno de Hidroituango, un documento que en aras de cumplir con el Estatuto Anticorrupción debe expedirse y socializarse. En este caso está fechado del 12 de marzo pasado, 15 días antes de que comenzara la grave emergencia que enfrenta la empresa. Ahí está el hueco. ¡Oh, Padre Celestial! En 2017 se convino internamente que se solucionaría el tema. En abril nadie cumplió. En junio dijeron que lo harían en diciembre y el mes pasado el director de control interno certificó que la información todavía está en máximo riesgo. En el documento el grado de riesgo se mide por colores y en rojo aparece el más crítico. Cuando analiza la gestión documental la preocupación es evidente. Primero se examina el riesgo y se perfila. Pérdida de información por catástrofe natural y o provocada. En la siguiente casilla se informan los controles propuestos. 1. Backup externos. 2. Comité de gestión documental. Luego, las acciones que se deberían haber adoptado. Monitoreo de riesgo. Digitalización del archivo. Mecanismos de seguridad. Cámaras de seguridad. Chapa de seguridad. Control de ingreso. Y enseguida en rojo, la conclusión de control interno calificando la situación como de máximo riesgo y explicando los incumplimientos. A la fecha no se cuenta con backup externo a pesar de las observaciones que ha realizado la Dirección de Control Interno sobre la seguridad, custodia y respaldo de la información. De hecho, el documento explica que ni siquiera hubo una reunión en los últimos 15 meses para subsanar el riesgo. Durante el 2017 el Comité de Gestión Documental no se reunió, no se presentaron novedades. En la práctica, eso quiere decir que si Hidroituango enfrentaba una situación de catástrofe natural o provocada como la que enfrenta hoy, no quedaría copia de ningún documento. Pero ahí no para la cadena de errores. Si no hubo backup informático, muchísimo menos se preocuparon por la seguridad de los documentos físicos y el jefe de control interno dejó evidencia escrita de que había un riesgo crítico. Empezó explicando el escenario. Pérdida de documentos. Explicó de nuevo cuáles eran los controles propuestos. 1. Comité de gestión documental. 2. Directiva número 3 de febrero 29 de 2016. Y enseguida las acciones que se debían tomar. Monitoreo de riesgo. Control de préstamo de documentos. Foliación de documentos. Inventario actualizado de documentos. Pero el documento nuevamente señala con rojo que al igual que con la copia de seguridad informática, el Comité de Gestión Documental no se reunió en los últimos 15 meses y que por eso también los documentos físicos están en máximo riesgo. La desidia de los responsables de la gestión documental es tan grande que el jefe de control interno deja en claro, tal como aparece en la página 20 del informe, que el comité ni siquiera tomó medidas para evitar el deterioro físico de miles de documentos clave de la compañía. Red Más Noticias intentó obtener una explicación de la gerencia de Hidroituango, pero no fue posible. En nuestra próxima entrega les contaremos cómo el informe de control interno denuncia que durante el último año nadie al interior de Hidroituango hizo un esfuerzo suficiente para eliminar el riesgo de que se perdiera o se suspendiera la licencia ambiental del proyecto. En Bogotá, Mario Villalobos, Red Más Noticias. Pensábamos que podíamos respirar ya mucho más tranquilos por Hidroituango, pero lastimosamente no es así, esta vez por cuenta de movimientos en la montaña. Hay mucho, Mauricio, mucho que hablar con respecto a esta situación esta noche, pero primero que todo quiero darle la bienvenida. Las buenas noches, ¿cómo está? Hola Paula, ¿cómo anda? Pues bien, preocupada, creo que como todos los colombianos, porque vuelve la zozobra, vuelve el miedo por lo que está pasando allí en Hidroituango, pero también vuelven las polémicas alrededor de este proyecto. Lo veían ustedes en los informes que presentábamos el gobernador de Antioquia, el gobernador de Bolívar, de una manera ya casi que en tono de exigencia, diciéndole a EPM que revelen la información real sobre la situación de emergencia o de riesgo en la que se podría estar, porque él dice que siente que no se está contando la verdad. Y a eso, Mauricio, pues habría que sumarle lo que nosotros aquí también estamos poniendo sobre la mesa, que tiene que ver con la no existencia de unas copias de seguridad, de un backup sobre este proyecto de Hidroituango. ¿Hay razones de sobra para que nos preocupemos en serio por lo que está pasando allí? Pues Paula, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una de ellas son las circunstancias que están afectando al proyecto de Hidroituango y otra es el manejo que se le da a esas circunstancias, incluida la manera como se da la información. Curiosamente, un ingeniero muy reputado del país que es cercano a lo que ha venido sucediendo, no está metido en Hidroituango, pero conoce muy bien a los ingenieros que rodean, me preguntaba el día de hoy, óigame, ¿será que EPM y Hidroituango tienen muy mala comunicación? Porque tienen la mejor gente, los mejores ingenieros, están atendiendo bien las cosas y sin embargo los medios terminan recurriendo a ingenieros académicos y demás que no conocen también el proyecto y que terminan explicando las cosas a veces con distorsiones o por lo menos con unas hipótesis un poco
poco alarmistas. Vaya uno a saber, pero en el fondo de todo esto, lo que sí parece estar cierto, lo dijo el gobernador de Antioquia, lo dijo el gobernador de Bolívar, es que las explicaciones de EPM son insuficientes. Empecemos por recordar un poco qué es lo que pasó en las últimas 36 horas, encima del embalse y encima en concreto de las compuertas del vertedero, lo que ellos llaman los toboganes del vertedero. Termina en la montaña alta, terminan registrándose unas grietas y los sensores y los radares terminan detectando movimientos en esa montaña. ¿Cuál es el inmenso riesgo? Primero, que ya quedó conjurado, que haya un derrumbe sobre los trabajadores que están laborando para seguir elevando las paredes de la presa y el embalse. En segundo lugar, el que ese mismo derrumbe potencial termine taponando el vertedero. Y si termina taponando el vertedero, el agua, como ustedes identifican por el nombre, el vertedero permite que el agua salga. El agua no tendría por dónde salir y solo tendría como fuga la famosa casa de máquinas, que es un espacio que no está diseñado para esto, que ha servido de contingencia, que sigue sirviendo de contingencia, pero que sería incapaz de evacuar toda el agua que se vendría encima y por lo tanto el riesgo se convertiría en una gran avalancha. Por eso se suspendieron trabajos, ya se reanudaron, ustedes vieron la buena noticia en la nota, pero ese tipo de inquietudes son las que llevan a todo el mundo a decir: hombre, entonces las montañas que están alrededor sí tienen problemas geológicos serios o sí tienen potencial de movimientos serios. No ha empezado la obra, no ha empezado a funcionar la hidroeléctrica como tal y ya las montañas están presentando esa clase de problemas. Hay distintas hipótesis, ingenieros que de afuera del proyecto que dicen: el agua, al haber sido contenida y taponada en los túneles originales, se podría estar filtrando en los cuerpos rocosos y al filtrarse en los cuerpos rocosos podría estarlos debilitando. Es decir, los cuerpos rocosos son la base de toda esta gran obra que uno supone que no deberían moverse y no deberían tener ningún tipo de filtración. Hay ingenieros que dicen: de pronto, por tener el agua ahí contenida, se empieza a filtrar y empieza a generar ese tipo de grietas e inestabilidades. Hay otros que dicen: nada de eso, no hablen de lo que no saben, ustedes no tienen ni idea, este proyecto se está manejando bien y esta eventualidad queda totalmente superada. Nosotros no somos quienes para decir lo uno o lo otro es cierto. Lo que sí parece totalmente certero es que cada cierto tiempo aparece una nueva emergencia que no había sido contemplada anteriormente y se soluciona esa emergencia y aparece otra de otra índole, lo que lleva a dos frentes de reflexión. Primero, ¿se hicieron bien las cosas? Acuérdense que este no es momento de empezar a emitir juicios ni nada por el estilo, pero sí de formular interrogantes que deben ser resueltos en la investigación. ¿Se hicieron bien las cosas en lo técnico? ¿Hubo precipitud o no hubo precipitud? ¿Se consideraron los riesgos geológicos que la misma Agencia de Licencias Ambientales había contemplado? Y por otro lado, ¿se está comunicando bien? ¿Qué es lo que urgen los gobernadores y lo que urge todo el mundo? Uno ve al gerente de EPM totalmente trasnochado, totalmente entregado a esta causa, pero quizás las explicaciones que da cotidianamente o incluso su subgerente o vicepresidente no terminan siendo suficientemente satisfactorias. De cualquier manera, ojalá llegue pronto la próxima semana, porque en la próxima semana, por cuestiones de invierno y por cuestiones de la obra, ya quedarían conjurados muchísimos riesgos.